Este programa es una presentación de Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/Delaraf, con tu apoyo nos ayudas a seguir. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos, a los más de 100,000 suscriptores que se encuentran haciendo vida en nuestro canal YouTube y que han activado las notificaciones para estar al tanto de los contenidos que se publiquen. Todos esos contenidos son posibles gracias a los aportes que recibimos en Patreon. Patreon.com/Delaraf, Patreon.com/Delaraf, tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Patreon.com es el que ayuda a que el Moreno Cabeza siga trabajando. El Moreno Cabeza es la nueva estrella de este equipo. Es una cosa maravillosa. Y si de estrellas vamos a hablar, tenemos que hablar de nuestra estrella invitada de los días martes, que es Nitu Pérez Osuna. Nitu, bienvenida. Tanta dulzura me empalaga. ¿Con qué vendrás? ¿Con qué vendrás? Mira, por cierto, ya va, antes de arrancar, Carlos, que está en el chat, pide que le repitas el nombre del libro y el autor. Tenemos que recomendar, mira cómo arrancamos, mira cómo vamos a arrancar. Tenemos que recomendar este libro, porque el tema del que vamos a hablar hoy, del que hemos hablado en la primera parte del programa y del que voy a estar hablando esta semana, es el narcotráfico y el peso y el impacto que está causando. Este libro se llama Narcotráfico y tareas revolucionarias, el concepto cubano, y su autor es Norberto Fuentes. Este libro explica de forma pormenorizada el concepto cubano, que en realidad es la teoría castrista del narcotráfico, porque este autor, que estuvo en el centro del poder en Cuba y logró escapar luego de ver cómo era la cosa, revela cómo Fidel Castro, desde bien temprano, determinó la utilidad del narcotráfico para sus fines macabros, porque como él era un delincuente y un misántropo y un enemigo de la humanidad, Fidel Castro determinó que el narcotráfico era una tarea revolucionaria, porque con el narcotráfico se le asestaban 3 golpes al imperialismo. 1, le inundaba su sociedad de drogas, dañándole inclusive lo más sagrado que era su juventud. 2, recibías dinero a cambio, que ya era suficiente, y ese dinero lo seguías utilizando para la batalla contra el imperialismo, según él. Y 3, obligabas a los Estados Unidos a gastar ingentes sumas de dinero en la lucha contra el narcotráfico, y además destinar recursos policiales, militares, etcétera, y eso permitía que tuviesen siempre la guardia baja en otros aspectos. Es decir, había que darle trabajo al imperio, y el narcotráfico era maravilloso para eso. En este libro, Norberto Fuentes, con datos, con fechas, con documentos, con análisis de juicios que se han hecho en los Estados Unidos, nombres y apellidos, fechas, cosas reveladoras, va revelando las cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en este libro? Y por eso, y aquí quiero caer, Nito, que te lo había comentado. Una de las cosas que se revela allí es el tema del M-19. El M-19 ha tenido en este libro y en esa acción del narcotráfico auspiciada desde el castrismo una acción fundamental. Porque la persona que actúa como chivato para que Fidel Castro tuviera la excusa para fusilar a Arnaldo Ochoa y a Tony de la Guardia fue el máximo dirigente del M-19, Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf fue el que se fue para La Habana a decirle a Fidel: mira, nos descubrieron. Y eso lo ha vendido el castrismo como que Antonio Navarro Wolf fue a advertirle a Fidel Castro que habían unos militares del traficando droga con Pablo Escobar. No, mentira. Era que el tipo le dijo: mira, nos descubrieron. O
sea, la cosa está caliente. Y decide Fidel Castro agarrar estos chivos expiatorios que además le permitía cercenar una cabeza que se estaba convirtiendo ya en un problema para la sucesión planeada, porque Arnaldo Ochoa tenía demasiadas ínfulas y había crecido demasiado. Pero ¿por qué vamos a todo esto? Vamos a todo esto porque el plan no es ni de ayer, ni empezó con Petro, ni empezó con Chávez. Y no es un plan nacional. Puede ser un plan regional y su corazón, para mí, y esta es mi opinión, es colombo-venezolano. Es imposible la existencia del cartel de los soles y del narcotráfico en Venezuela sin que en Colombia el narcotráfico haya hecho metástasis, porque no se explica cómo en el año 93 dan de baja a Pablo Escobar y en el año 2002 tuvieron que volver a extraditar a un narcotraficante. Es decir, que aquí el problema ha empeorado, no ha mejorado. Y todo esto aderezado con unas elecciones donde el principal candidato, que es Gustavo Petro, anda ofreciendo una cosa que él ha llamado el perdón social a los narcotraficantes a cambio de que, como hicieron con la FARC, con una jurisdicción especial, renuncian a seguir delinquiendo y bueno, y se les va a perdonar. Y entonces aquí el perdón de los pecados para todos estos delincuentes. Bueno, la cosa es peor de lo que nosotros podemos imaginar. Esto ni Stephen King. Mira, bueno, me encanta tu relato y lo apoyo, pues lo comparto, casi en su totalidad. Sin duda que hay que recordar que la guerrilla comenzó como una cuestión ideológica y luego terminó deformándose en un cartel de droga, que es lo que es actualmente la FARC y el ELN y toda esta gente. Creo que es una labor muy importante y que olfateaba y reconocía lo que estaba sucediendo, porque además las guerrillas cuando nacen bajo, digamos, el amparo o la ideología castrista, etcétera, ¿no? Del comunismo y todas estas cosas. Y luego, bueno, yo soy una convencida que Fidel Castro fue un gran narcotraficante y Cuba sigue siendo una isla que lo que tiene, lo tiene mayormente gracias a eso. Bueno, se unieron la FARC y estas guerrillas con el narcocomunismo, o mejor dicho, con el castrocomunismo, y bueno, para hacer el gran cartel que son hoy en día, que por supuesto está con ellos también el cartel de los soles, etcétera. Pero bueno, el tema es que yo creo que Pastrana, que veía esto con muchísima angustia, comenzó un proceso de paz que no culminó bien. No sé si te acuerdas esto del Caguán, toda esta situación que le dejaron la silla vacía, etcétera. Pero sin duda alguna eso abrió un camino para cuando llegó entonces Álvaro Uribe Vélez con su proyecto de seguridad democrática. Y su proyecto de seguridad democrática era que él iba con todo contra el narcotráfico. Bueno, logró espantarlos, logró sacar a la guerrilla del centro de Colombia, de Bogotá, logró irlos alejando cada vez más de los centros poblados, vamos a decir así, y a perseguirlos. Vino el Plan Colombia, bueno, que nació con Pastrana y se afianzó aún más con Uribe, y este plan para extraditar, etcétera, ¿no? Sin duda alguna que esto tiene quizás su origen en el año 84, cuando el M-19, en el cual estaba el señor Petro, toma por asalto el Palacio de Justicia, asesina a los magistrados de la Sala Constitucional que estaban estudiando el tema de los extraditables, bueno, y asesina a un gentío más. Ahí es cuando pienso yo, se encienden todas las alarmas y digamos, todos los líderes y políticos del momento entienden que esto es una guerra que les ha declarado el narcotráfico a ellos. En esa guerra
contra la democracia, contra las libertades, está precisamente Petro, que no actuó en la toma del palacio porque estaba preso, porque lo habían agarrado unos días antes con un cargamento de armas. Por eso es que no estaba allí ese día. Lo que es insólito es que este señor que atentó contra una de las instituciones más importantes de una democracia, que es su poder judicial, sea hoy candidato presidencial. Y por eso es que Venezuela y Colombia definitivamente son hermanas siameses, porque es que a Venezuela le pasó lo mismo. Venezuela llevó a la presidencia de la República a un alzado en armas, a un golpista como Hugo Chávez Frías. Entonces, hasta nuestras historias se repiten. Yo tengo la misma angustia que tú. Yo tengo una angustia profunda con lo que está pasando en Colombia, porque Colombia puede ser el derrumbe total de la democracia en el continente o puede ser la esperanza de la reconquista de las libertades en el continente. Depende de lo que pase el 29 de este mes y probablemente si hay una segunda vuelta. Ahora, Nito, fíjate tú una cosa, ¿no? A veces Yo hice un recuento muy atropellado, Dani. un maravilloso recuento histórico, No, pero fui atropellado, fui de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero es un poco la historia contemporánea, digamos. sin duda alguna. Pero hay un tema que o sea, es de tal gravedad, que es tan desfachatado que yo no entiendo cómo hay gente que aún puede tener dudas. La guerrilla colombiana, con orígenes rurales, por el tema, bueno, la eterna pelea colombiana de principios del siglo, terminan ideologizándose y declarándose marxistas y tal, todo aquello, en los años 60. Ese proceso dura más o menos hasta finales de los años 70. Y es allí donde empieza la guerra como negocio, cosa que también ocurrió en Venezuela, pero en menor medida, porque evidentemente la acción del Estado en Venezuela acabó con la guerrilla. En Venezuela también ocurrió eso de dedicarse a la guerrilla por negocio. Bueno, para secuestrar gente y ganarse unos reales, como hacía el papá de Jorge Rodríguez. Eso es la verdad. Ahí no había nada ideológico, lo que había era negocio. En Colombia todo esto empeora por el tema del narcotráfico, porque entonces el negocio era servirle de protección a los narcotraficantes para en los territorios controlados por la guerrilla, para que allí floreciera el negocio. Y allí cambia por completo el proceso en Colombia. Y allí la violencia adquiere otro nivel, porque la guerrilla empezó a tener un financiamiento para sus actividades colosal. Y el contubernio entre narcotráfico y guerrilla marxista, guevarista, de inspiración castrista, que seguía actuando políticamente y seguía siendo recibida y vista, sobre todo en Europa, como los románticos guerrilleros que querían alcanzar el poder, porque así se les vio todo este tiempo. Los tipos estaban metidos de lleno en el narcotráfico. ¿Qué es lo que está pidiendo Petro ahorita? Petro, que viene de un grupo guerrillero, pacificado, pero guerrillero al fin. El señor está pidiendo que a los que han sido los financistas de esas guerrillas, que son los narcotraficantes, se les perdone. Entonces, ¿cuál es la ecuación aquí? Este tipo era guerrillero, se pacificó, ahora quiere llegar a presidente y como presidente darle impunidad a los tipos que financiaron a los movimientos como de los que él formó parte. O sea, esto es una cosa tan grosera, tan grotesca, tan espantosa. Mira, que no debería, o sea, el colombiano no debería estar dudando de nada, porque está a la vista. Yo creo que la mejor definición sobre lo que representa Petro la ha dado el presidente Pastrana cuando dijo que Petro no es sino el caballo de Troya del narcotráfico. Solo que, como tú has dicho, un caballo de Troya con la barriga descubierta, donde tú ves todo, tú ves el caballo, pero ya tú ves todo lo que tiene adentro y para lo que van. Aquí nada está escondido.
Entonces yo aquí vendría otra vez con cosas que ya tú y yo hemos hablado, conceptos que ya tú y yo hemos manejado. Por ejemplo, lo que dice constantemente en los últimos 2 años Enrique Aristigueta Granco, hay que revisar la democracia, porque hay que repensarla, dice, porque no es posible que le demos las herramientas democráticas a los delincuentes para que lleguen al Ejecutivo y acaben con la democracia. Y eso está sucediendo. Está sucediendo con Boric, está sucediendo con Pedro Castillo, está sucediendo con Xiomara Castro, con Evo Morales sucedió, con Rafael Correa, Daniel Ortega. Mira, yo estos cuentos de la pacificación y que yo te perdono y que yo voy a perdonarte a ti, financista, con tal y no lo vuelvas a hacer. Yo la verdad es que la inocencia la perdí hace tiempo, pero ahora está, tú sabes, menos que nunca. O sea, no, eso lo perdí. Porque Ortega, ¿quién era? Un sandinista que también hizo barbaridades y mató también un gentío. Ah, pero se le perdonó, porque vino la pacificación, Chamorro, la cosa. Ahí está, peor que antes. Te lo dije en algún programa. Yo que estudié el tema de la pacificación de Caldera, esa gente fue que de verdad se arrepintió y entonces hizo la vida democrática. No, esa gente, la mayoría, porque hay otros que sí, definitivamente se pacificaron, hicieron contribuciones a la democracia y al país, pero muchos otros sencillamente estaban esperando un mejor momento, esperaron a Chávez y son hoy corresponsables de toda la tragedia que sufre Venezuela. Pero entonces volvemos a las grandes coincidencias, porque la historia de Venezuela y Colombia, fíjate que yo me he acordado mucho en estos días de mi profesor, que quizás no estamos en sintonía con respecto a lo que a la política venezolana, pero yo igual le tengo mucho respeto, que es el profesor Rafael Arraiz Luca. Y yo con el profesor Arraiz Luca volví a estudiar la historia de Colombia y Venezuela, como ya me había explicado que había que hacerlo mi profesor en pregrado, que fue el profesor Domingo Alberto Rangel, con el cual tampoco tengo mucha coincidencia política. Pero ambos llegaron a la misma conclusión. Rafael Arraiz Luca como un buen historiador de Colombia y Domingo Alberto Rangel como un buen historiador y economista, además andino. Es imposible estudiar la historia de Colombia sin estudiar la historia de Venezuela y viceversa. Y nos hemos negado a eso. Cuando tú ves las similitudes que hay en hitos históricos, la rebelión de los comuneros del Socorro, la rebelión de José Leonardo Chirino, el tema de la independencia aquí, el tema de la pérdida de Panamá, el tema del bloqueo naval a Venezuela, y así, el tema de Rojas Pinilla, el tema de Pérez Jiménez, el tema de la democracia pactada en Colombia y el tema de la democracia pactada en Venezuela, el tema del surgimiento de la guerrilla, el tema del surgimiento de la guerrilla, y así te das cuenta de la cosa. Y fíjate una cosa que recordaba en estos días el presidente Duque en un acto que tuvo en República Dominicana y habló con el corazón y decía que nosotros éramos hermanos, quisiéramos o no, porque además tenemos la misma bandera, el mismo tricolor, que por cierto, la de Colombia la hizo un venezolano. Contaba un libertador que fue un venezolano. Contaba sobre igual que decía, fue el primer canciller de Colombia y era un venezolano. Y fue hablando fue pasando revista y uno dice, la verdad es que no, hay que estudiar la historia colombiana y hay que estudiar la historia venezolana para poder entender nuestros países. Y para darse cuenta de una cosa, Nito, ya cuando tenemos que despedirnos, que no son coincidencias. No son coincidencias las cosas.
¿quién está intentando llegar al poder a través del voto en Colombia para destruir la democracia? Un tipo que se alzó contra el Estado y fue perdonado. Como Chávez, que se alzó contra el Estado, fue perdonado y montó un camión con un poco de bichos que habían sido perdonados por alzarse contra el Estado también. Entonces, que tendríamos, sí, lo que dice la etiqueta Graco, de que hay que repensar la democracia, pero hay que repensar quizás en nuestra idiosincrasia, esa perdonadera. O sea, yo también soy cristiano, pero caramba, hablan de perdón y hablan de contrición, ¿no? Y de penitencia. O sea, aquí se perdona sin contrición y sin penitencia. Es que no puede haber perdón si no hay acto de contrición. Y yo no creo en el acto de contrición de esta gente. Nadie cree en ellos. Nadie cree en ellos. Pero bueno, Nitu, gracias por esta conversación. Y nos vemos el jueves en tu canal. ¿Eh? Y vamos a seguir el tema. Y hay que seguir hablando de esto. Hay que seguir hablando de el libro, otra vez. Narcotráfico y tareas revolucionarias al concepto cubano, Norberto Fuentes. El que quiera saber más del camino del narcotráfico que trazó Fidel Castro, que fue el gran capo y murió impune, léase este libro de Norberto Fuentes. Después no digan que uno no se lo dijo. Leyendo el chat, la gente muy interesada en el libro. Y hay una pregunta que te la voy a hacer en mi canal. Una pregunta que una afirmación que hace Carlos Arrocha. Petro es 1.000.000 de veces peor que Chávez. En mi canal, este jueves, no te lo pierdas. Nos vemos allá. Ni tú estás aprendiendo a llevarse las cosas para allá. Esa técnica es buena, ¿viste? Yo te la garantizo. Gracias, Nitu, por otra gran conversación. Y bueno, ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Como todos los días, recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno de Fuera de Orden. Los sábados y los domingos estamos a las 12 del mediodía, siempre aquí en nuestro canal YouTube y siempre en Hora de Venezuela. Gracias a los que nos ayudan a seguir adelante con sus aportes a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir.